Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9 versículos 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades de los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo al Evangelio de este día, y ya aquí tenemos el cierre de estos dos capítulos donde Mateos ha concentrado una diversidad de sanaciones, milagros y expulsiones de demonios, y también nos da estos últimos versos de transición, donde cierra una sección, la sección de los milagros, para introducirnos a otra sección, la sección de la misión, donde se nos habla de donde Jesús escoge de entre sus discípulos a 12, este grupo de los 12 que así Mateo tiende a nombrarlos, los 12 que en Marcos se les llaman apóstoles. Apóstoles tienen un significado muy específico que ya lo hablaremos, ¿no? Así que este evangelio es un evangelio de cierre y de transición a una nueva sección en el evangelio de Mateos. Dice el evangelio: en aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Aquí tenemos un resumen de cómo se entendía la enfermedad, que era una manifestación de posesión de un demonio. Así que también la enfermedad era una manifestación de pecado. Así, una persona poseída es una persona de cierta manera condenada por Dios, ¿no? Así que se expulsa al demonio y con esto da fin a la enfermedad, ¿no? Se sana a la persona, pues también se sana a la persona de la posesión de lo que está causando esa enfermedad, que se entendía que era un demonio, algo maligno. Así que aquí es claro cómo se entendía en aquel entonces la conexión entre la enfermedad y la posesión de un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Sí, que expulsa al demonio, la persona queda sana y empieza a hablar. Aquí el detalle también es muy interesante, porque al sanar al mudo también le da la posibilidad de que pueda hablar. Y el hablar significa comunicar, ¿no? Que está también conectado con el significado de que todo cuanto Dios nos da nunca solamente es para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios. Y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Así que este último milagro o sanación tiene también esa connotación de que al sanar al mudo ya puede hablar y puede comunicar la gracia de Dios que ha recibido para que también otros puedan ser atraídos por Dios a Jesús.
La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: aquí ahora vienen los que rechazan tanto la identidad de Jesús como la autoridad de Jesús. Y son líderes de la comunidad, que uno pensaría pues deberían de ser los primeros de que tuvieran que reconocer la identidad de quién es Jesús, o sea, el enviado de Dios, el Mesías, y también por los milagros que ellos mismos están presenciando, pero no, están convencidos de que Jesús es un charlatán, ¿no? Y que está engañando al pueblo. Y por más que lo escuchen y por más que vean, o sea, de que sean testigos de lo que Jesús lleva a cabo en las sanaciones, en los milagros, en las expulsiones de demonios, en vez de dejarse convencer acerca de quién es este hombre y de dónde viene su autoridad y poder, simplemente ya han descartado la posibilidad de que este hombre sea de Dios, ¿no? Y cuando se han cerrado totalmente, entonces buscan una explicación, el porqué de los milagros, de que los lleva a cabo por medio del poder del príncipe de los demonios, Satanás, ¿no? Así que una persona que no quiere ver, que no quiere escuchar, pues simplemente no hay forma de convencerlas, no hay formas de que puedan entender lo que están presenciando, ¿no? Y este es el caso de los fariseos. Y aquí por los fariseos no se está pintando con brocha gorda a todos los fariseos, porque sabemos que hay muchos fariseos que sí se convirtieron, sí siguieron a Jesús. San Pablo, que antes de convertirse se llamaba Saulo, ¿no? Era un fariseo. También tenemos a otro que era parte del Sanedrín de Jerusalén. También tenemos el caso de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, que viene a ver a Jesús de noche. Y Nicodemo siendo un miembro del Sanedrín, o sea, del liderazgo de la corte, del cuerpo jurídico de la comunidad judía en Jerusalén. Así que no podemos pintar con brocha gorda a todos los fariseos. Y aquí, aunque los fariseos como grupos parecen los que más ponen resistencia a Jesús, pues sí, representan esa oposición. Pero dentro de este grupo también muchos de ellos fueron los que respondieron al mensaje de Dios en Jesucristo. Así que al cerrarse a la predicación de Jesús y a la manifestación de estos milagros, sanaciones y expulsión de demonios como testimonio de la identidad y poder y autoridad de Jesús, al cerrarse a esto, pues entonces tienen que buscar otra explicación. Y entonces la explicación con la que salen es esto, de que sana por medio de la autoridad del príncipe de los demonios. Realmente a una persona que no quiere ver no hay forma de abrirle los ojos. No hay forma de que pueda abrir su corazón para que reciba lo que Dios le quiere dar, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros a veces no somos estos, ¿no? A veces somos los peores enemigos a la gracia de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y con esto los fariseos representan esta actitud que no es propia de los judíos, es propia del ser humano cuando nos cerramos a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Continúa el Evangelio de hoy y nos da aquí el resumen de esta sección del capítulo 8 y 9 para introducirnos a la nueva sección que empezará en el capítulo 10, cuando dice: Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Estos son los versos de resumen. Y ahora nos introduce al comienzo, nos dará algunas indicaciones hacia lo que viene en el capítulo 10, al decir: al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así que Jesús ve a esta multitud
y cierta compasión por ellos, porque dicen, esta gente necesitan escuchar la buena nueva, necesitan de que se les dé de comer y de beber de la palabra, y de que por medio de su autoridad, que son las sanaciones, que son los milagros, que son las expulsiones de demonios, que da testimonio a la autoridad de quién es Jesús y de dónde proviene esta autoridad, que viene del poder mismo de Dios, ¿no? Y ahora Jesús se dirige a sus discípulos, aquellos que hasta ahora lo vienen siguiendo, ¿no? Y se dirige a ellos, le dice, entonces le dijo Jesús a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Y en el capítulo siguiente abrirá con el llamado de Jesús de entre sus discípulos, de esta multitud que lo sigue. Él escogerá a 12 que representarán el círculo íntimo en torno a él, que serán una extensión misma de Jesús, ¿no? Así que aquí tenemos la cierre de esta sección de milagros, y para abrir la siguiente, que se enfocará en la misión de Jesús, que abrirá mañana con el llamado a estos 12, que Mateo los llama simplemente los 12. En Marcos y Lucas se les da el nombre de apóstoles. Ya mañana hablaremos un poco acerca de el significado de este término. Así que Jesús se siente conmovido por la multitud de la gente, la necesidad que él palpa, que él ve en la gente, de la sed y de la hambre de Dios. Y reconoce que él solo no puede hacerlo. Aunque sea Dios mismo, aunque sea la encarnación de Dios mismo, Jesús no puede hacerlo solo, ¿no? Entonces se vuelve hacia sus discípulos. Y por discípulos aquí entendemos un grupo que simplemente lo viene siguiendo, ¿no? De aquellos que han mostrado cierto interés, tanto en su predicación como en el llamado a seguirlo a él, pero que no se palpa un compromiso. Y Jesús quiere que la misión que Dios le ha encomendado ahora la quiere compartir, para que otros también sean parte de este plan de salvación que Dios ha inaugurado. Que Dios ahora está estableciendo su reinado. Es el juicio de Dios se está llevando a cabo. Y por juicio no hace referencia simplemente a que Dios está juzgando al mundo, sino que Dios se está manifestando en nuestra historia, en nuestro mundo, para decirnos, este es el mundo que yo he creado, y porque es mi creación quiero que llegue a su plenitud. Este es un tema central de la encarnación, que todo cuanto Dios ha creado, Dios ama, y todo cuanto Dios ama, Dios quiere que llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creados. Y esto debe de resonar en nosotros, ¿no? Si tú puedes aceptar que eres una creación de Dios, que eres un hijo, una hija amada de Dios, y que por tanto, porque existes, Dios te ama, y porque Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere de que tú llegues a la plenitud de la vida para la cual ha sido creado. Y esto es lo que motiva a Jesús, le enternece su corazón, lo conmueve, ¿no? Y él quiere que otros compartan su misión, para que lo que Dios quiere hacer, que quiere llevar a cabo, pues se haga realidad en toda la creación, no solamente en aquellos que escuchen a Jesús. Por eso Jesús tiene la necesidad de compartir la misión que Dios Padre le ha dado con otros, para que estos otros sean una extensión misma de su palabra, de su autoridad y de su poder. Y esto lo veremos mañana en el Evangelio, que empezará con el capítulo 10. Pero aquí yo creo que lo que nos debe de conmover, ¿no?, es como Jesús es impactado, es conmovido por la necesidad que ve
en la gente, en la hambre y la sed de la gente. Y esto debe ser una pregunta que debe de hacer eco en nosotros. ¿Palpamos nosotros, vemos nosotros esta hambre y sed en el mundo del mismo Dios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, ¿no? Y que por tanto, si tú la palpas, entonces Dios te hace responsable, Dios nos hace responsables de que si tenemos esta concientización del hambre y sed, pues ahora Dios te hará a ti instrumento para poder saciar esa hambre, esa sed en aquellos. Y aquí Jesús no está hablándoles ni a curas ni a monjas, está hablando a todos aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a escuchar, a dejarse transformar y ser testigos del reino que se está inaugurando en él y por medio de él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.